En primer lugar, nos va a hablar el profesor doctor Juan Aranda Doncel, de la Real Academia de Córdoba. Presentar al profesor Aranda para mí es muy difícil porque en una situación tan formalista como es y es precisamente un congreso en donde parece que lo humano está fuera de estas circunstancias, me resulta, repito, bastante difícil, porque al profesor Aranda nos une una amistad de cuando éramos jóvenes, en concreto del año 1980. Y desde 1980, en un congreso de moriscos en Montpellier, nos conocimos y los dos pensábamos que éramos viejos. Yo pensé, porque le había leído a él un artículo y pensé que tendría lo menos 60 años. Y él me había leído a mí un artículo y pensaba que yo tenía 60 años, porque utilizaba muchos latines. Y desde entonces, ahora que ya estamos próximos o alguno hemos cumplido cerca de los 60 años, pues resulta que nos hemos mantenido unidos. Como las cosas viejas, como los vinos viejos, cada vez la amistad ha sido mucho más entrañable, a pesar de las distancias en las que nos movemos por circunstancias de la vida. No obstante, el profesor Aranda no va a hablar precisamente de Juan de Ávila porque sea amigo mío, o yo no estoy aquí también porque él sea amigo mío, sino simplemente porque tiene un currículum que realmente ya quisieran tenerlo muchos. En primer lugar, el profesor Aranda, como he dicho, comenzó investigando sobre los moriscos en la tierra de Córdoba y tiene varios libros. De hecho, su tesis doctoral, publicado precisamente aquí en Córdoba, ha servido de ejemplo para investigaciones y tesis doctorales en otras universidades. También es autor de más de 200 estudios sobre la investigación de la historia cordobesa, tanto política como religiosa. En las últimas décadas, sus líneas de investigación están centradas en la religiosidad popular y en las órdenes religiosas. Entre los títulos se encuentra Historia de la Semana Santa de Córdoba, la Cofradía de Jesús de Nazareno, Jesús caído y la Semana Santa cordobesa durante el siglo XVII y XIX, la devoción a la Virgen del Socorro en Córdoba, etc. Recientemente acaba de sacar una biografía sobre el fundador de la Congregación de las Hijas del Patrocinio de María, con el título de Cosme Muñoz, 1573-1636, una vida entregada a la causa de Dios. No creo exagerar si digo que para mí es el historiador que mejor conoce Córdoba, la historia de Córdoba, pero moderna y contemporánea, desde no solo en los aspectos políticos, sino religiosos. Para terminar, diré que Aranda Doncel es un numerario de la Real Academia de Córdoba y de la ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos. Sin más preámbulos, tiene la palabra el profesor Juan Aranda Doncel. Y vamos a intentar, en el tiempo que disponemos, esbozar en líneas generales un tema que está relacionado con San Juan de Ávila y que de alguna forma refrenda la utilización de esos términos que le gusta tanto a nuestro obispo exponer, lo de clericus cordubensis. Y, lógicamente, estos términos vienen corroborados perfectamente por estos vínculos de San Juan de Ávila con el clero diocesano cordobés entre los siglos XVI al XVIII, donde Juan de Ávila aparece como modelo sacerdotal para este clero en estas 3 centurias. De todos es conocido la vinculación de San Juan de Ávila con las tierras cordobesas, su labor apostólica desarrollada en la propia capital, su prolongada estancia en Montilla, reposan sus reliquias, y, en definitiva, esta vinculación de San Juan de Ávila con la diócesis cordobesa también se plasma
en diversos proyectos que él va a poner en marcha. No olviden que ese ideal de San Juan de Ávila, de que existieran clérigos doctos y virtuosos, pues lógicamente se va a plasmar, como digo, con una serie de iniciativas en el campo educativo. San Juan de Ávila, en los años 30, es cuando recala en estas tierras, y desde finales de esta década hasta mediados del siglo XVI, él pone todo su empeño en crear en Córdoba un estudio general donde se pudieran conferir grados académicos. Eso es un objetivo que en enero de 1553 se plasma en una petición al municipio. Los ediles respaldan el proyecto, pero a la postre esta tentativa resulta frustrada. En estos momentos el panorama educativo cordobés era un tanto desolador, si bien desde 1516 existían en las dependencias conventuales de los dominicos de San Pablo el colegio de Santa María de Gracia, donde se impartían disciplinas de filosofía y teología, pero como van a estar prácticamente dirigidas a los coristas de la orden, contraviniendo los deseos del fundador, esta institución educativa no cala y no se va a proyectar en la ciudad de Córdoba. De ahí ese interés de San Juan de Ávila por crear aquí un estudio general. Esto tiene lugar en enero de 1553 y a pesar que, como he dicho, que esta tentativa va a resultar frustrada, sus deseos se ven colmados totalmente cuando en diciembre de este mismo año los jesuitas se establecen en Córdoba y fundan el Colegio de Santa Catalina, el primer establecimiento de la Compañía de Jesús en tierras andaluzas. Y al mismo tiempo sí quería recalcar el papel tan importante de San Juan de Ávila aquí en nuestra ciudad, auspiciando otros proyectos educativos. Él tiene un influjo decisivo en el doctor Pedro López de Alba, médico del emperador Carlos V, para la puesta en marcha de un colegio orientado a estudiantes pobres con vocación sacerdotal. Ya en 1519 había iniciado su andadura esta institución educativa. Dos instituciones educativas, el Colegio de Santa Catalina y el Colegio de la Asunción, que se va a incrementar en 1583 con la fundación del Colegio Seminario de San Pelagio por el titular de la diócesis cordobesa, Antonio Mauricio de Paso. Por tanto, la acción de San Juan de Ávila es determinante, es decisiva en este cambio de panorama educativo. Si bien había 4 instituciones dedicadas a la formación del clero aquí en Córdoba, la relevancia y el protagonismo del Colegio de Santa Catalina es indudable. Debemos tener en cuenta que a la aula del Colegio de Santa Catalina acudían, aparte de los manteístas o alumnos externos, acudían a sus clases los becarios, los colegiales de la Asunción y también los becarios, los colegiales de San Pelagio. Podemos decir, de alguna forma, que la formación del clero diocesano cordobés desde mediados del siglo XVI hasta las postrimerías del siglo XVII van a tener la impronta de los jesuitas. Y esta relevancia, de alguna forma, también se va a poner de relieve, de manifiesto, con un proyecto muy importante de transformar el colegio en universidad. Esto tiene lugar en 1576 y el autor del proyecto precisamente es un jesuita, discípulo de San Juan de Ávila, de Fregenal de la Sierra, donde él también había desarrollado su labor pastoral, que va a ser el padre Francisco Gómez. En principio, este proyecto universitario contaba con las facultades de Teología, Medicina y Derecho, fundamentalmente. Tiene el apoyo de las autoridades locales, pero sin embargo va a tener el rechazo frontal del obispo de la diócesis, Fray Bernardo de Fresneda. Este rechazo de Fresneda, que había sido, como todos saben, confesor de Felipe II,
va a estar de alguna forma provocada por la concesión por parte de Gregorio XIII de una bula para fundar 2 años antes, es decir, 1574, una universidad en Santo Domingo de la Calzada, auspiciada precisamente por Fray Bernardo de Fresneda. Indudablemente podemos decir que el Colegio de Santa Catalina va a formar a este clero diocesano con una formación cualificada y, lógicamente, ese concepto de clérigo docto y virtuoso, de alguna forma, se va a cumplir perfectamente. Podemos decir, asimismo, que durante el último tercio del siglo XVI, las primeras décadas del siglo XVII, la figura de San Juan de Ávila está viva en el Colegio de Santa Catalina, no solamente los recuerdos de su memoria, de aquellos religiosos que lo trataron y que se había transmitido por medios orales, y también ese modelo sacerdotal donde se miran todos estos estudiantes que va a ser en San Juan de Ávila. A la hora de posar y tener en cuenta el tema que vamos a desarrollar, yo quería hacer hincapié en un aspecto que creo que es muy importante, y es que en el Colegio de Santa Catalina existía una congregación de la Anunciata, que existía en todos los colegios de la compañía, pero que en el caso concreto tiene unas peculiaridades únicas. Estas peculiaridades es que el clero secular cordobés va a permanecer integrado en la congregación de la Anunciata cuando acabe su formación e inicie su andadura ministerial. Y esto es muy importante por un aspecto que voy a desarrollar posteriormente. El papel o la influencia de San Juan de Ávila en el clero diocesano cordobés lo voy a distribuir en 3 segmentos cronológicos y en 3 muestreos que yo creo que son significativos. En primer lugar, me voy a referir a los seguidores, los discípulos directos de San Juan de Ávila que pertenecen al clero secular cordobés, que desarrollan su actividad fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVI. No voy a hacer referencia a aquellos clérigos de todos conocidos, sino a uno que va a tener una incidencia para mí importante en la vida local, que va a ser el sacerdote Juan Sánchez. Juan Sánchez es un mercader adinerado que reside en Córdoba y que tiene fama de descender de familia judeoconversa. Juan Sánchez permanece un tiempo en Flandes, regresa después a su ciudad natal y aquí va a contraer matrimonio y va a establecer su familia. Al enviudar, él siente la llamada de Dios y acude peregrina, entre comillas, a Montilla para entrevistarse con San Juan de Ávila, al igual que otros grandes santos acudieron a Montilla. Y entonces el consejo que le da San Juan de Ávila es que se busque un gramático que aprenda lengua latina, que cría a su hijo y cuando haya criado a su hijo se ordene de sacerdote. Y precisamente va a seguir los consejos de San Juan de Ávila y en 1561 va a fundar una institución que va a combatir la marginación, sobre todo de las mujeres descarriadas, que es la fundación del Monasterio de las Recogidas o de las Arrepentidas de Santa María Egipciaca. Es curioso porque esta institución que él funda, como he dicho, a partir de 1561, cuenta entre sus bienhechores con familias muy señaladas a sí mismos, judeoconversas, que se dedican a la actividad mercantil. Y, lógicamente, forman, digamos, una especie de grupo compacto que colaboran económicamente porque el único recurso para el sostenimiento de las recogidas van a ser las limosnas. Al mismo tiempo, el testimonio de vida de Juan Sánchez
convierte a la sociedad cordobesa de su tiempo, y esto se plasma en las numerosas limosnas y sobre todo en el nombramiento de Juan Sánchez como albacea de muchos testamentarios, o también el apadrinamiento de bautizados constituye asimismo un indicador fiable de la trascendencia del testimonio de vida, o mejor dicho, del reconocimiento de la sociedad cordobesa a Juan Sánchez. Juan Sánchez muere en 1601 y al desaparecer esta figura carismática, la institución se viene totalmente abajo y va a entrar en una profunda crisis en los años siguientes. El grupo más numeroso, en los que el influjo de San Juan de Ávila es bien patente, son aquellos estudiantes del Colegio de Santa Catalina, que bien como colegiales de la Asunción o bien del Seminario de San Pelagio o alumnos externos, frecuentan la aula del Colegio de Santa Catalina. Aquí el muestreo lo voy a ampliar a 3 ejemplos que considero que asimismo son bastante significativos. Me estoy refiriendo a Cosme Muñoz, en primer lugar. También voy a hacer una referencia expresa a un cura de pueblo, porque ejerce el ministerio en la diócesis de Córdoba, que es el licenciado Juan Fernández de Huerta, concretamente en la villa cordobesa de Luque, y un tercer caso que será uno de los párrocos más admirados en la Córdoba del primer tercio del siglo XVII, que será Fernán Pérez de Torres, que asimismo va a estar muy vinculado con el padre Juan Sánchez. En el caso de Cosme Muñoz, él nace en una localidad de la actual provincia de Soria, en Villar del Río, emigra a Málaga buscando nuevos horizontes de vida, y él en torno a 1598 tiene lugar su conversión interior y acude a Córdoba buscando el convento franciscano recoleto de San Francisco de la Ruzafa. Al no haber en ese momento plaza para él baja a la ciudad y el discernimiento vocacional tiene lugar con el padre Miguel Pérez, un jesuita, y nos encontramos que con 28 años se pone a aprender la gramática y acude al Colegio de Santa Catalina. En 1607 se ordena de sacerdote, y cuando el obispo de Córdoba en este año le propone que se haga cargo de la recogida, él acoge con mucho entusiasmo este ministerio pastoral asignado, porque él es plenamente consciente, y así lo manifiesta, de que coge el testigo de un discípulo directo de San Juan de Ávila. Posteriormente, en 1609, crea una institución educativa pionera, como es el Colegio de la Piedad, orientado a la formación de la mujer, y Cosme Muñoz goza del reconocimiento de la sociedad cordobesa. De alguna manera, esa fama de santidad queda recogida perfectamente en la semblanza que se nos ha conservado el mismo día de su funeral. Él muere el 3 de diciembre de 1636. Y esta semblanza, conforme la vaya leyendo, irán viendo mentalmente cómo está ahí patente la figura de San Juan de Ávila. La reseña o la semblanza dice así: Cosme Muñoz, clérigo presbítero, fue tenido por santo en muerte y en vida, y venerado como tal. Fue heroico en virtudes, pobre de espíritu, su vestido pobre y roto siempre. Fue humildísimo y menospreciador de sí mismo y de las glorias del mundo. Hombre de altísima oración. Su ocupación fue el confesionario en que ejercitó sus talentos, siendo maestro de espíritu, solicitador de la honra de Dios y del bien de las almas. Lógicamente, yo creo que aquí se ve perfectamente reflejado y ese influjo de San Juan de Ávila.
También Cosme Muñoz, a través de su carta, pone de manifiesto esta influencia, sobre todo cuando considera que el objetivo primordial y fundamental de todo sacerdote debe ser la salvación de las almas. Posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo XVI, Cosme Muñoz va a ser tomado como modelo para Fray Juan de Almoguera, obispo de Arequipa y posteriormente arzobispo de Lima, para afrontar la reforma del clero secular en América. Es decir, que Cosme Muñoz, asimismo, va a ser un espejo para esa reforma del clero secular. Y un compañero de clase de Cosme Muñoz es un colegial de San Pelagio que ingresa en 1600 y son, como se suele decir, compañeros de pupitre los dos. Al contrario de Cosme Muñoz, que desarrolla su actividad en Córdoba, el licenciado Juan Fernández de Huerta se va a su pueblo natal, el Luque, y tenemos numerosos testimonios documentales que nos ponen de manifiesto esa admiración por la figura de San Juan de Ávila. Entre estos testimonios, quizá uno de los más elocuentes sea que en 1622 él encarga un retrato de San Juan de Ávila porque quiere tenerlo en su casa. Cuando a él testa, donará a una de las iglesias de la villa cordobesa este retrato de San Juan de Ávila. Es decir, es anterior a la iniciativa de los clérigos de Madrid. Por tanto, yo creo que esto es una prueba fehaciente de lo que les estoy diciendo. Y finalmente, ese párroco admirado en el primer tercio del siglo XVII en Córdoba, Hernán Pérez de Torres, se manda a enterrar en la Recogida y forma parte de ese círculo de Juan Sánchez que bebe en la fuente del apóstol de Andalucía. De nuevo recurro a su semblanza en el momento de morir, en 1630, que asimismo es muy significativa, y nos dice: tuviéronlo por santo en muerte y en vida. Fue virgen, amó la pobreza y entre las demás virtudes se aventajó en la prudencia y en la humildad, siendo muy docto en todas letras. Fue el padre y la norma vivendi del clero, es decir, que va a marcar pautas y, como digo, va a ser el arquetipo para el clero diocesano cordobés del momento. Pero, lógicamente, en Córdoba va a ser punto de referencia en la vida y en la obra de San Juan de Ávila. Por eso, cuando esa iniciativa de la Congregación de Clérigos Naturales de Madrid pone en marcha el proceso de todos conocidos, pues una de las primeras decisiones que toma será entrar en contacto con el clero cordobés y concretamente conservamos 2 cartas dirigidas al Cabildo Catedralicio. Una de ellas, pues podemos decir que es una fecha bastante temprana, me estoy refiriendo a principios de agosto de 1623, y se dirigen al Cabildo en estos términos. Leyóse una carta de la Congregación de Sacerdotes Naturales de Madrid en razón de pedir al Cabildo cartas para enviar a su santidad y un memorial de la vida del padre maestro Ávila, que está enterrado en el colegio de la Compañía de Jesús de Montilla. La respuesta de los capitulares del Cabildo Catedralicio va a ser totalmente positiva y se designa una comisión encargada de gestionar el encargo que se le hace. Concretamente tenemos la respuesta y dice: oída dicha carta, la cometió a los señores rectores Bernardo José Aldrete y Gonzalo de Córdoba Carrillo, canónigos, para que respondan y se informe de lo que piden del colegio de la compañía y se les remita con la respuesta lo que se hallare acerca de lo que piden los clérigos de Madrid, naturalmente. La elección de Bernardo José de Aldrete para llevar a cabo este cometido no va a ser casual, ni mucho menos. Él mantiene unos contactos
muy intensos con la Compañía de Jesús en Córdoba y no en balde su hermano José, que asimismo fue canónigo, ingresó en la Compañía de Jesús. Un año después, en octubre de 1624, se da lectura a una nueva carta que dice: leyóse carta de la Congregación de Sacerdotes de Madrid en razón ya de la beatificación del venerable padre Juan de Ávila. Cometióse al señor doctor Bernardo de Alderete, canónigo, para que acuda a todo lo que convenga en razón de la disposición y despacho de dicha carta, y se le da para todo comisión bastante. Pocos días más tarde se lleva a cabo, la deposición de los testigos aquí en Córdoba de ese proceso de beatificación que todos conocemos porque está publicado en la BAS. Pero sin embargo hay aspectos que creo yo que han pasado desapercibidos para los que han estudiado este proceso. Y es curioso porque las preguntas del interrogatorio, quienes elaboran las preguntas y las entregan a la persona comisionada para ello, es la congregación de la Anunciata. Esto es un aspecto muy importante, donde el clero secular cordobés tiene una presencia muy importante y que asimismo refrenda esa ósmosis que encontramos entre la figura de San Juan de Ávila y el clero. Y ya por razones de tiempo dedicaré los 2 últimos minutos que me quedan a un aspecto que asimismo considero importante, y dando un salto en el tiempo pasamos al siglo XVIII, porque debemos tener en cuenta que la memoria de la figura de San Juan de Ávila se debilita a partir de mediados del siglo XVII, cuando mueren los discípulos directos y las personas que conocieron a esos discípulos directos. Sin embargo, su figura permanece a través de las 2 biografías, la publicada por Fray Luis de Granada y la que tiene lugar en 1630 y tanto, y lógicamente a través de la publicación de las cartas, las lecturas por parte del clero cordobés y figuras significativas y señaladas, como es el caso de algunos obispos cordobeses como el cardenal Salazar, pero que precisamente estos testimonios ahora el profesor Nieva, en esa documentación que va a presentar conservada en el Archivo Diocesano Cordobés, nos la va a ofrecer. Pero aquí lo más importante es que Córdoba vuelve a ser referencia cuando se reavive el proceso de beatificación, la iniciativa de todos conocidos del cardenal Astorga y el nombramiento del primer postulador, Martín de Barcia, que va a ser obispo de Córdoba. Esto es importante. Martín de Barcia, en la época en que está como postulador, entra en contacto, conservamos la correspondencia con el Cabildo Catedralicio y, lógicamente, los servicios prestados le sirven para el acceso a la dignidad episcopal cuando va a ser nombrado Martín de Barcia, obispo de Ceuta, sustituyéndolo, como todos saben, Francisco Longoria. Francisco Longoria también va a entrar en contacto con el Cabildo y con el clero diocesano cordobés. Y eso, una prueba evidente, la vamos a tener posteriormente en 1748, cuando se abra aquí el proceso para la toma de declaración de los testigos, que asimismo el doctor Nieva nos lo va a ofrecer. Y para terminar, Martín de Barcia, como prelado de la diócesis cordobesa, a partir de 1751, realiza esfuerzos denodados por impulsar la figura de San Juan de Ávila. Él realiza 3 grandes visitas pastorales por el conjunto de la diócesis y conservamos los decretos dados. En todos ellos incide en la necesidad de nombrar personas persuasivas que de alguna forma alienten la devoción y la aportación económica de los fieles para la causa de beatificación y todo el proceso que se está dirimiendo en Roma. Voy a leer exclusivamente el referido a Montilla a 1766, y dice Martín de Barcia: ordenamos a nuestro vicario procure promover a los vecinos de esta ciudad a fin de que con sus limosnas concurran para el adelantamiento de la causa del venerable padre Juan de Ávila, en satisfacción de lo mucho que le debieron sus vecinos.
Estamos en 1766. San Juan de Ávila, en la diócesis cordobesa, su figura está de nuevo en el candelero, pero súbitamente entra en una fase de postración y una causa determinante tiene lugar en 1767, la expulsión de los jesuitas. En ese momento los jesuitas estaban levantando una nueva iglesia donde se veneraba el sepulcro de San Juan de Ávila. Pero, sin embargo, lógicamente, tras la expulsión de los jesuitas, ya nadie quería asociar a San Juan de Ávila y a los jesuitas. Y este estado de postración se pone de manifiesto en un dato para mí muy elocuente. En 1772, la ciudad de Montilla, su concejo, el municipio, eleva al Consejo de Castilla una petición que asombrense y dice: se pide que la iglesia que estaban fabricando los regulares en su colegio de la compañía se destine para almacén opósito de grano por no tenerlo dicha ciudad. Estamos en 1772. Ha habido un cambio súbito. De nuevo será a finales del siglo XIX cuando de nuevo emerja la figura de San Juan de Ávila y que culmine y cristalice con la declaración como beato. Pero evidentemente ya es un periodo cronológico distinto al que abordamos aquí en nuestro estudio. Muchas gracias.